Voy a tratar de hablar un poquito más lento, no voy a hablar más español, castellano basta. Quiero hablar de una experiencia propia como médico que tuve, de una manera que espero que ustedes entiendan por lo que pasé, pero sobre todo y más importante, cómo esto me permitió entender mejor a mis pacientes y también a mí mismo, si debo decirlo. ¿Funciona? No, no funciona. Ahí está. Bueno, no tengo nada que revelar como interés financiero, lamentablemente. Tengo un tema que voy a hablar de un uso no autorizado de una droga, un fármaco. No voy a hablar de matemáticas ni ecuaciones. Y las opiniones de esta charla son mías y de nadie más. Así que si no están de acuerdo, soy yo el culpable. Déjenme que les cuente quién soy. Este es Calvin y su pet, Tiger o Hobbes, su tigre mascota, y él se pregunta, ¿a dónde iré a parar cuando me muera? Que es típico de un niño de 4 años y de su tigre imaginario, pero el tigre imaginario le dice, vas a Pittsburgh, esto es si sos bueno o si sos malo. Si es ahí a donde uno va, yo creería que es bueno, si uno es bueno. Esta es una foto de Pittsburgh en uno de los pocos días con sol, porque llueve bastante, casi tantos días como en Seattle, Washington. Mucha lluvia, mucha nieve en invierno. Y acá es donde se unen estos dos ríos para formar un tercer río y se los muestro. Acá lo ven. Este es un mapa de Google. Este es el Allegheny, el Monongahela y el Ohio que se forma con los dos. Y allí es donde yo practico la medicina, donde está mi departamento. Este es nuestro nuevo hospital. Claudio en realidad no lo conoce, él conoce el viejo hospital. El nuevo tiene un nuevo edificio para los pacientes, esto es todo para investigación y acá es para las docentes, para los profesores. Este es mi edificio, digo yo, entre comillas. Bien. ¿Por qué tengo buenas calificaciones para hablar de esto? No tengo muchas calificaciones para hacerlo, pero bueno, ¿por qué? Porque soy médico. Yo corría a larga distancia, esto no me califica para nada, diría, pero bueno, me ayudó con mi enfermedad. Yo sobreviví a la quimio, de esto voy a hablar hoy, para leucemia, y estoy luchando actualmente con cáncer de próstata. Pero yo puedo hablar mucho más de lo que hablé esta mañana, específicamente estas curvas en el trasplante de pulmón. Estas son las sobrevidas en los receptores. En el largo plazo, si estuvieron esta mañana, saben de qué hablo. Pero como no voy a hablar de esto, voy a hablar de mi experiencia que me permitió escribir un libro que se llama Mi propio remedio. Esto no es mi mano, porque el reloj es demasiado caro para mi mano, no tengo ese reloj, y el estetoscopio es una porquería. Yo uso uno de 2 cabezas, pero quiero recordarles sobre todo que la parte más importante del estetoscopio es la que está entre las orejas. La cabeza es lo más importante. Acá dice que que esto está disponible en Kindle y Nook, que es la división comercial de Schindler. Es mi propia charla. Sale $4 en Kindle. Mi experiencia es única, solo con un valor N de 1. ¿Y cómo encaja en esta conferencia? Tal vez no encaje para nada, no sé.
Pero esto se los doy como ejemplo de lo que se conoce como narrativa en medicina. Contar una historia, un cuento, una anécdota, me dice lo que me pasó. Y en mi libro y en mi charla tiene que ver con cómo yo me sentí, no mis acciones necesariamente, sino qué pensé y sobre todo qué es lo que le pasa por la cabeza a un paciente con una enfermedad crónica y preocupante como la leucemia que yo tuve. O sea que nos da y hace que yo me acuerde de la relación médico-paciente que yo tengo y me ayuda a enseñar el significado de esa relación, cómo funciona y cómo puedo hacer que mejore mi relación con mis pacientes. Después voy a cerrar la charla con consideraciones éticas y cómo afectaron mi tratamiento, estas cuestiones, algunas cuestiones éticas que tuve que vivir. Susan Sontag, una gran escritora americana, escribió este libro, La enfermedad como metáfora, y esta es una cita de ese libro, se las voy a leer. La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más onerosa. Todos los que nacen tienen una ciudadanía doble, en el reino del bien y en el reino del enfermo, de los que están bien y los que están enfermos. Todos preferimos usar el pasaporte bueno, pero tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse como ciudadano de ese otro lugar. Cada uno de nosotros aquí presentes, enfermeras, médicos, lo que sean ustedes, si tienen alguna asociación con la medicina, saben que la enfermedad ocurre. Muchos de nosotros somos pediatras y sabemos que también la enfermedad ocurre en los niños. Y en ese caso, recuerden que estos niñitos no eligieron esta parte en particular de sus vidas, ¿eh? Hay más enfermedades crónicas, más destructivas que el cáncer, pero ninguna más temida. Esto lo escribió Charles Mayo, uno de los hermanos Mayo, fundadores de la clínica Mayo, de la clínica Mayo, en el 26, hace 90 años casi, y hoy siguen siendo tan verdad como en aquel momento. Aunque yo he visto pacientes con fibrosis quística y veo el temor en esos pacientes que yo trato, también con cánceres, con tumores. Mi historia es muy simple y se las puedo explicar de forma bastante directa. Yo estaba en la Universidad de California en ese momento, en Davis, que es en Sacramento, en California. Era profesor asistente y corría mucho, corría hacia footing, digamos, y me estaba entrenando para una carrera. En Sacramento te podés entrenar todo el año, esto era invierno, y me estaba entrenando para una carrera de 160 kilómetros que atraviesa las montañas que están ahí en Sacramento. Y empecé a tener dolor torácico en un costado, pensé que se me había roto una costilla, después de varias semanas, finalmente me hicieron una radiografía de tórax y encontraron una gran masa mediastínica. Esto me llevó a hacer lo que cualquier persona normal, médico normal, haría. Lo llamé a mi papá. Mi papá estaba en la clínica Mayo y quería que, bueno, estuviera cerca, porque si a mí me iban a atender en la Universidad de California, donde yo trabajaba, seguramente en 2 días me iban a mandar a trabajar de nuevo, y yo no quería volver a trabajar de inmediato. Así que elegí que me viera alguien a quien nunca había visto antes, Ed Rosenow. Seguramente todos los que tienen la edad correcta reconocen el nombre de un neumonólogo de adultos famoso. Yo quise que me viera él a través de mi padre. Él fue el que sugirió la tomografía
cosa que hice, y unos días más tarde volé a Rochester, en Minnesota, esto es marzo, y me vieron ahí, en la Clínica Mayo. Me vio el doctor Rosenau a la mañana, me llamó durante el almuerzo, después de que me había hecho todos los estudios, porque la Clínica Mayo es muy eficiente, y esto yo lo digo en el libro, y me pidieron que volviera para hacerme una biopsia de médula que llevó al diagnóstico de leucemia de células vellosas, que es un porcentaje bajo de todas las leucemias, 12% tal vez. Él me remitió al doctor Tom Haberman, que tenía que decidir qué hacer con mi masa mediastínica y mi leucemia recientemente diagnosticada de células ciliadas. Me hicieron varias cirugías, me hice quimio, complicaciones sobre todo de la quimio, más cirugías y finalmente remisión después de 2 años y medio, más o menos. Esta es la parte simple de la historia, es bastante directa me parece, ¿no? Sin embargo, las historias simples no son normalmente tan simples, y la experiencia que yo tuve, la experiencia que reporto, tiene que ver con mi propia enfermedad personal. Cada paciente que tratamos, tenga fibrosis, tenga asma, bronquiolitis obliterante, cada paciente es único y cada paciente tiene su presentación individual y sus problemas. Y yo, por supuesto, no fui diferente. Tenía mis propias necesidades, tenía una visión personal del mundo que tenía que ver con mi trabajo y con correr. Y recuerdo lo que sucedió cuando me diagnosticaron y cuando me dieron el tratamiento. ¿Por qué nos acordamos de lo que nos acordamos? ¿Por qué recordamos cosas del pasado, de mi pasado, del pasado de ustedes y de nuestros pacientes? Se recuerdan tan vívidamente. ¿Por qué? Yo recuerdo conversaciones que tuve con mis médicos, literalmente, verbatim, palabra por palabra. Recuerdo escenas que vi en el hospital que están indelebles en mi cabeza, que jamás van a desaparecer. Fue parte de mi viaje, de mi experiencia, de lo que atravesé. Los pacientes que ustedes ven todos los días recuerdan lo que uno les dice, lo que uno hace. No se olviden de esto, porque eso los va a acompañar para siempre a sus pacientes. Esto tengo en la primera página del libro de Tapas Duras. Dice que es muy verdad lo que dice la filosofía, que a la vida hay que entenderla al revés, pero que hace que uno se olvide el otro dicho de que hay que vivir para adelante la vida. Solamente viéndolo hacia atrás yo pude entender completamente esta expresión. Hay que conocer algunos hechos para que ustedes entiendan mejor lo que yo atravesaba. Cuando me diagnosticaron, esto es en el 87, la sobrevida de largo plazo estaba en el 40-50% para esta leucemia. O sea, la mitad de los pacientes no sobrevivían en ese momento, en el largo plazo. Mis médicos tuvieron que decidir cómo abordar mi enfermedad. Yo tenía una masa torácica y no sabían qué era. Tenía una leucemia recientemente diagnosticada, no sabían si estaban relacionadas ambas patologías y realmente no sabían al principio cuál sería el mejor abordaje para mi persona. Yo tenía el mejor médico que llamó a todo el país y preguntó a otros qué hacer. Y yo voy a hablar de la importancia de esto para ustedes como médicos. Él hizo todo eso antes de verme a mí. El doctor Rosenau le había contado sobre mí, él vio mi tomografía y entonces se puso al teléfono. Durante mi enfermedad yo participé en un estudio clínico de un nuevo agente quimioterapéutico, pentostatin, que irónicamente hoy
no se usa más. Pero esta era la droga nueva que se descubrió mientras yo estaba internado después de mi primera cirugía, que fue una esplenectomía. Este estudio clínico usaba pentostatina, interferón, que tampoco curaba, y esta nueva droga tenía la oportunidad de curar la patología. Durante el interferón y la pentostatina yo presenté una fiebre muy alta y los médicos tenían que decidir, y yo miraba, si podía seguir con esta terapia o no y recibir el pentostatín, porque no sabían al principio qué cosas podían suceder. Se me hicieron muchos procedimientos invasivos, cosa que ayuda en cierta medida. Yo le puedo decir a los pacientes que sé cómo se pueden sentir con una biopsia de médula, punción lumbar, esplenectomía, broncoscopías, porque todo eso me lo hicieron. Y cada una de esos me enseñó algo sobre el procedimiento y sobre mí mismo. Los pacientes nuestros atraviesan distintos procedimientos y ayuda a entender cómo ayudarlos para aliviarles algo de su ansiedad, pero diciéndoles la verdad de qué es lo que les está pasando también. Yo aprendí que algunas partes de mí son realmente fuertes y otras partes de mí no lo son. Y creo que esto es así para todo el mundo, ¿no? Aprendí que el dolor posoperatorio es un fenómeno real. No nos olvidemos y demos la analgesia adecuada al paciente de cirugía. Esto yo lo recuerdo. El viejo dicho de aprender sobre los procedimientos cuando se los hacen a uno suena como una idea genial, pero créanme que no lo es realmente. Y también trae a colación el tema de los procedimientos y el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Después les voy a contar algo. En muchos casos es muy difícil obtener un verdadero consentimiento informado. Hay pacientes esperando su trasplante pulmonar y es muy difícil que un papá en un papelito firme y entienda qué es lo que está firmando antes de que trasplanten a su hijo, porque si yo les digo todo lo que involucra esa firma, seguro que no lo firman. Aprendí que el sentido del humor es importante. Mi libro empieza con una broma. Estoy en cama, mi temperatura sube rápidamente a 41 grados centígrados. Esto mismo lo hace desde las últimas 2 o 3 semanas, con sudoración tremenda todas las noches. Me ponen un termómetro bajo la boca, la lengua, yo me lo saco de la boca. Me lo saco de la boca y miro a la enfermera y le pregunto si sabe la diferencia entre termómetro oral y rectal, y me mira y dice no, y le digo el sabor. El sentido del humor es muy útil y realmente vale la pena tenerlo. Mis pacientes me traen chistes y yo los uso, y usando el humor en mi consultorio yo me veo más humano ante mis pacientes y también elimino parte de su temor, porque muchas veces ellos vienen al consultorio y les preocupa saber si su chiste es bueno o no, porque si yo ya escuché el chiste antes no va a ser bueno. La sopa de pollo de mi madre siempre ayudó. Mis hijos, los chicos, la gente que lee mi libro siempre se pregunta si la sopa de pollo de mi madre era tan buena, y yo digo sí, y la respuesta es que era tan buena porque la hizo siempre con la receta de su madre, y la sopa de pollo siempre ayuda si alguien que te quiere la hizo y esa persona que te quiere te la da. Recuerden, y un ultracorredor anónimo que yo vi dijo, este dolor es inevitable,
pero sufrirlo es opcional y eso realmente tiene que ver con las carreras largas donde involucran mucho dolor. Pero yo pasé por mucho dolor y traté de no sufrirlo y realmente hay una diferencia entre tener el dolor y sufrirlo y me parece que es muy importante comprender la diferencia. Es importante reconocer el dolor, pero sufrirlo a veces puede realmente ser algo que uno ponga de costado. También aprendí que los signos y los síntomas son fáciles de pasar por alto y veo a familias y a pacientes todo el tiempo que tienen signos de asma obvios, de fibrosis quística obvios, de obstrucción de la vía aérea obvios y yo me pregunto, ¿cómo puede esta familia, y si es un paciente con suficiente edad, cómo pudo este paciente no comprender lo que le estaba ocurriendo? Antes de que se me diagnosticara, yo, después de haberme cortado afeitándome, tuve una hemorragia y yo pensé que era por la aspirina que estaba tomando para el dolor del pecho, pero el problema era que las plaquetas estaban en 60.000 o 70.000 cuando me diagnosticaron y yo lo pasé por alto y yo soy médico, o sea que es fácil para un médico pasar por alto a los síntomas, o sea que tenemos que ponernos del lado de los pacientes. William Osler tuvo razón, el médico que se trata a sí mismo tiene a un tonto por paciente y después de mi diagnóstico, incluso antes de mi diagnóstico, yo tuve que decidir si yo iba a ser uno de los médicos y rápidamente comprendí que eso era muy tonto, yo no debería hacerlo y yo me entregué a mis médicos para que ellos me atendieran y me cuidaran y no seguía de cerca lo que ellos decían ni les estaba preguntando todo el tiempo por qué hacían las cosas, porque yo sabía que eso los iba a distraer. Nuestros pacientes a veces tienen padres que quieren ser los médicos y debe haber una manera en que uno tranquilamente pueda decirles que ellos tienen que apoyarlos a ustedes como médicos mientras ustedes cuidan a sus hijos, pero también debemos de reconocer que su hijo es su posesión más preciada, entonces al confiar en ustedes y al confiarle a ese hijo como médico, bueno, es una carga difícil para ellos de dejar y para ustedes aceptar, o sea que debemos tratarlos siempre como tales. Recibir un diagnóstico puede llevar a lo que yo llamo una parálisis cerebral. Cuando el doctor Rosenthal dijo, sentado delante mío, el día después que él me vio cuando yo llegué a Rochester, una vez que me habían hecho el trasplante de médula ósea, se sentó de la enfrente mío en su sala de consultorio, se acercó mucho, más o menos a 2 pies de distancia, me miró a los ojos y me dijo, cita, Jeff, tenés leucemia, y siguió hablando. Pero no sé qué dijo. Después que él dijo la palabra leucemia, no escuché nada más, nada. Y habló varios minutos y yo no escuché lo que dijo, o sea, yo solo estaba pensando en los pacientes que yo había tratado como residente y que tenían leucemia y los había visto morir o habían estado en ventiladores y habían muerto. O sea, pensaba en la quimioterapia que recibieron, pensaba en cómo se les había caído el pelo, porque yo en esa época usaba el pelo largo y después volví, después de tratar de perdonar al doctor Rosenau por haberme dado este horrible diagnóstico, y escuché lo que me decía que iba a ver al doctor Haberman, que era el que iba a estar a cargo de mi terapia, de forma tal que llegara a la remisión. Pero por supuesto yo en ese momento no lo sabía. Cuando hablo con una familia y le digo que su hijo tiene fibrosis quística, les digo que el hijo tiene fibrosis quística y trato de decirles rápidamente que no se van a acordar de lo que yo les voy a decir y les voy a volver a decir una y otra vez. Y es importante comprender que las familias y los chicos muchas veces no van a recordar lo que les decimos. Y debemos de estar dispuestos a repetir las cosas. No significa que son estúpidos, porque no lo son. Significa
que están abrumados por lo que escuchan, y eso fue lo que me pasó a mí. Así que yo les digo a las familias que yo voy a repetir lo que digo y lo voy a repetir con frecuencia cuando tengo que darles diagnósticos muy malos. Todos, como médicos, conocemos y hemos visto a niños morir. Yo sin duda lo he visto. No puedo decirles la cantidad de pacientes que he visto morir, pero y también algunos pacientes asistí a las autopsias, pero es algo que nosotros todos nosotros llevamos dentro nuestro. Esta es una canción de Jackson Browne y es probablemente de su mejor álbum. No tengo mi guitarra y no la voy a cantar, pero él dice, uno no sabe qué pasa cuando las personas mueren, parece que no lo puedo entender, no importa cuánto trate, es como una canción que puedo escuchar, que la escucho justo en mi oreja, no la puedo cantar, pero no puedo dejar de escucharla. Todos de ustedes saben lo que es esto de una persona que muere. Cuando uno la escucha, la reconoce, pero uno no quiere que se la canten a uno. Yo aprendí que la recuperación de cualquier cosa requiere paciencia y una enfermedad puede ser aislante, puede ser dolorosa, puede deprimir a la gente, pero a veces puede elevar nuestro espíritu, incluso puede aclarar nuestras cosas y al menos en mi caso así lo fue. Además yo aprendí que la aparición de fuerza o la apariencia de la fuerza es más fuerte que la de la debilidad. Cuando yo estaba enfermo en el hospital no quería ver a nadie porque me veía miserable y no quería verme enfermo. Había algo en mí que hacía que quisiera evitar a mis amigos, pero bueno, ese era yo. Vuestros pacientes a lo mejor no se sienten de la misma manera que me sentía yo. Aprendí que los médicos no siempre tienen las respuestas. Los míos no siempre tenían las respuestas. No la tenían cuando yo tenía fiebre, pero buscaban respuestas y las encontraron y ajustaron la terapia de acuerdo con ello. Fueron honestos y me dijeron qué era lo que no sabían y me dijeron qué estaban tratando de hacer, y eso es lo que yo trato de hacer con vuestros pacientes, con mis pacientes, y seguro que ustedes lo hacen con vuestros pacientes, y creo que la honestidad con los pacientes, aun cuando uno no sabe algo, es mejor que hacer algo mal. La relación entre médico y paciente es como cualquier relación, cambia todo el tiempo y tiene que ver con la compatibilidad y con la comunicación. Se construye sobre eso, la capacidad y la posibilidad de escuchar. Tanto el médico como el paciente mejora su capacidad de comunicarse. Esta es una nota escrita por uno de los receptores de trasplante de pulmón que estaba muriendo lentamente por BO, había estado mucho tiempo en el hospital, ya no sabíamos cómo ayudarla y ella escribió, ella estaba bajo la influencia probablemente de múltiples analgésicos, pero escribió, ustedes doctores son terribles en cuanto se trata de comunicar. Y lo digo porque ella era tan brillante y no pudimos comunicarle adecuadamente todas las cosas que estábamos tratando de hacer. Ella no estaba respondiendo a todas esas cosas, estaba frustrada y triste, y nosotros también estábamos frustrados y tristes al mismo tiempo. Bueno, resulta ser que hay distintos mecanismos para enfrentar la enfermedad y aceptarla, y la gente que ustedes conocen que ha estado enferma, a muchísimos médicos muchísimos libros que han sido escritos sobre medicinas diferentes y psicología. Muchos de estos libros me los enviaron mis amigos con toda la buena voluntad, pero yo no los leí. Porque uno estaba demasiado ocupado trabajando y además estaba muy ocupado ocupándome de mi enfermedad, a mi manera. O sea, esa era la manera que ellos tenían de enfrentar aquello que me estaba ocurriendo a mí, y era la manera de ellos de decirme que esperaban que me pusiera mejor. Pero saben que cuando uno tiene una enfermedad es como si uno estuviera pasando a través de un incendio o de un fuego, y eso siempre cambia a la persona que camina, pero también cambia a la gente que miran a esa persona caminar a través del fuego. Susan Sontag habló
de estos métodos no tradicionales de tratamiento y las teorías de que las enfermedades son provocadas por estados mentales y pueden ser curadas por la voluntad son siempre un índice de cuánto es lo que no se entiende sobre el terreno físico de una enfermedad. Así que ella pensaba que esto era algo negativo. Yo no estoy seguro de que sea tan cierto, porque Bernd Heinrich, que es un corredor de larga distancia, mucho más rápido que yo, y en realidad tuvo el récord de 50 millas de Estados Unidos, y es biólogo con interés en fisiología de los insectos, escribió que la biología moderna ahora ha probado la realidad física de la relación entre el cuerpo y la mente y ha descubierto algunos de los mecanismos, pero hay límites. No podemos curar el cáncer con buenos pensamientos, pero los buenos pensamientos nos pueden hacer sentir mejor y permitirnos funcionar con mayor eficacia. Esa creo que es la verdad, o sea, tenemos que aprender a funcionar mejor con una enfermedad grave. Hipócrates dijo, los rezos realmente es bueno, pero al llamar a los dioses, un hombre también debería ayudarse a sí mismo. Nosotros médicos podemos ayudar a nuestros pacientes aun cuando no sepamos exactamente qué hacer o no sepamos exactamente cómo curarlos, pero los podemos ayudar. En gran medida, yo encontré que las lecciones que yo aprendí sobre mí mismo resultó, mirando hacia atrás, que ya estaban ahí. Yo las desarrollé para mi vida como médico y como corredor de larga distancia. Eso requiere mucha disciplina. Bueno, ambas requieren mucha disciplina en realidad. ¿Y qué aprendí entonces sobre los pacientes y sus médicos? Escucha cuidadosamente, el paciente te está diciendo el diagnóstico. Yo tuve todos estos síntomas que yo no me di cuenta y mis médicos rápidamente se dieron cuenta de que la trombocitopenia causaba mi sangrado después de afeitarme, entre otras cosas. Yo enseño un curso sobre diagnóstico de pacientes a través de sus antecedentes para mis alumnos de pediatría y hace más o menos 20 años que lo hago y realmente es muy atractivo y es una muy buena manera de aprender sobre medicina. La honestidad se acepta y se aprecia. Yo la acepté y la aprecié cuando mis médicos fueron honestos conmigo. Yo creo que ellos apreciaban escuchar mi opinión honesta sobre lo que estaban haciendo y cómo me sentía, y eso realmente resultó útil. Uno siempre debe sacar ventaja de aquello que pueda obtener de un equipo médico. En la clínica Mayo mis médicos lo hicieron, también en otros lugares donde fui tratado. Muchos médicos estaban trabajando juntos para tratar de que mi resultado final fuera mejor. Todos tenemos que reconocer que la atención médica está mejorando permanentemente, que aumenta el conocimiento y que la comprensión también está incrementándose, y esas son constantes en la medicina. Se debe esperar que ocurre. A lo mejor donde uno empieza con una enfermedad no es el mismo lugar en el que uno va a terminar con esa enfermedad, y los médicos pueden escuchar y hablar con sus pacientes y los pacientes pueden escuchar y hablar con sus médicos. Los médicos hablan de diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Los pacientes pueden hablar de la enfermedad, su tratamiento, sus temores, sus necesidades y sus objetivos. Cuando yo tengo pacientes con fibrosis quística que vienen a mi consultorio, yo generalmente les pregunto, ¿qué quieres hacer cuando crezcas? Que a lo mejor son niños que ni piensan en crecer, pero yo les estoy diciendo que yo tengo la esperanza de que ellos van a crecer y que todos ellos deben tener objetivos, por lo menos en alguna medida. El viaje que nosotros tomamos en una enfermedad y el viaje que empiezan nuestros enfermos nunca es voluntario. Uno siempre tiene la esperanza de un buen resultado, pero con una enfermedad grave ese resultado quizás no sea asequible. Yo no sabía a dónde iba a terminar mi enfermedad, sin duda. Mucha de la sobrevida en la enfermedad tiene que ver con mantener una buena calidad de vida. ¿Y qué es exactamente calidad de vida?
un caso supremo de la Corte Suprema y era sobre pornografía en Estados Unidos. El juez Potter Stewart en su definición dijo, yo no puedo definir lo que es la pornografía, pero sé lo que es cuando la vea. Y yo no puedo definir fácilmente la calidad de vida, pero sé lo que es cuando la percibo. Entonces, como médico, yo tengo algún tipo de control sobre mi propia vida y sobre las vidas de mis pacientes. Y como paciente, yo me encuentro a merced de la enfermedad, su tratamiento. Tuve que reprogramar mi tratamiento, sus complicaciones y todo el curso del tratamiento. Y en realidad mi enfermedad buscaba controlar mi vida, aparecía en cada uno de mis pensamientos y mis acciones y trataba de vencerme. Así que yo tuve que definir y establecer algún tipo de control y parte de ese control se convirtió en eso que digo de la calidad de vida, porque yo quería trabajar, me dieron tiempo, me permitieron trabajar. Durante la quimioterapia yo podía trabajar durante la semana y tomaba un descanso el fin de semana. Tuve muchas relaciones que me ayudaron en esa época. Una de esas relaciones luego se convirtió en mi esposa y yo de todas maneras quería seguir corriendo. Yo hablé con el doctor Haberman y le pregunté cuánto podía correr y él no me dijo exactamente, pero cuando yo me sintiera bien, ambos estuvimos de acuerdo en que yo iba a poder correr. Corría 4 millas por día, por ejemplo, pero no todo lo que quería correr, pero pude correr. Como les dije, este es el lugar donde yo trabajo ahora, pero antes trabajaba acá. Claudio probablemente se acuerda, es el viejo hospital de niños. Y cuando me diagnosticaron, yo trabajaba en el Centro Médico Davis de la Universidad de California. Acá hubo mucho reciclado, pero trabajaba ahí. Este es el nuevo Shriners Hospital, el que está atrás. Yo enseñé en todas esas instituciones y sigo enseñando, y eso para mí es muy importante. Yo no deseo ningún otro epitafio más que la afirmación de que yo le enseñé a los estudiantes de medicina en los pabellones y tal cual yo lo veo, este es el trabajo más útil y más importante al que se me ha llamado a hacer. Creo que cada uno de nosotros que está en este salón y que enseña debe disfrutar y tener placer en eso, porque lo que ustedes hacen es muy importante. Los fellows que quedan detrás de ustedes son el futuro de nuestra profesión. Esta es mi esposa, van a ver otra foto de ella. Esta es una foto tomada en La Boca, la primera vez que vinimos de visita. Probablemente reconocen las paredes, no hay muchos lugares que tienen este aspecto. Esta foto se sacó hace muchos años. Pero la gran pregunta para mí era correr. Eso era lo que realmente yo quería hacer. Mi padre, que es un neurólogo y neuroepidemiólogo famoso, me preguntó si el correr provocó mi enfermedad y yo le dije que había datos que demostraban que el ejercicio extremo pueden mejorar o empeorar el sistema inmune. Y el doctor Haberman dijo que él pensaba que no había provocado mi enfermedad. Por otro lado, correr me hizo lo suficientemente fuerte como para soportar mi enfermedad. Creo que sí, que me reforzó y me dio la fuerza para soportar todo aquello por lo que pasé. Y me dio control para para atravesar la enfermedad, y la respuesta es que sí. Yo tenía un objetivo. Yo les dije que cuando me enfermé estaba entrenándome para una carrera de 100 millas por las montañas. El nombre de esa carrera es Western States 100 Miles Run. Sigo asociado a ella y todos los años voy ahí a California como médico. Empieza aquí y va hacia arriba y después hacia abajo hasta Auburn, en California, cerca de Sacramento. Si se fijan en una pequeña porción de eso en un mapa topográfico, verán que hay muchas subidas y bajadas. Es así como esto que ven acá, muchísimas subidas y bajadas. Y si suman todo lo que es hacia arriba, son 1800 pies.
18.000 pies, perdón, y lo que hacen ladera abajo son aproximadamente 20.000 pies, 20 o 22.000 pies. La parte que es ladera arriba hay que caminar porque son muy empinadas y realmente cansan, pero correr hacia abajo, eso es lo que destruye las piernas, pero bueno, eso es otro tema. Así vemos una de las partes más planas de la carrera, más o menos a 25 millas. Yo estoy caminando y tengo una camisa blanca porque la temperatura al comienzo de esta carrera es aproximadamente 2 grados centígrados y en la parte más calurosa será de 38 o 40 grados centígrados, así que uso una camisa blanca para reflejar el sol, tengo una botella de agua y tengo un cinturón con más agua porque uno tiene que llevar su propia agua para la carrera. Este es uno de los lugares realmente muy loma arriba. Acá hay un río que hay que cruzar y el río se cruza a través del río, no por un puente, pero después de 80 millas de correr está bien pasar por un río que refresca y acá ni siquiera se ve cuán empinado es, pero es muy empinado. Esto es cuando uno termina algo así, si uno está bien al final, porque yo la verdad no estaba ni cerca de los ganadores, pero les dan 30 horas para las carreras y yo la terminé en 29, así que ahí, justito. Acá tengo un hombre que corrió las últimas 38 millas atrás mío para ayudarme a correr durante la noche, o sea, este es un ayudante, este es mi padre, el hombre que se preguntaba si el correr había causado mi enfermedad, pero él estaba ahí esperándome en la llegada y yo me sentí muy bien terminando porque es como golpearse la cabeza contra la pared, porque realmente uno se siente bien cuando deja de golpearse la cabeza contra la pared, pero este tipo de carrera separa al hombre de los idiotas son los que lo hacen, me parece. Pero cualquier cosa que uno sea lo suficientemente estúpido como para hacer una vez, probablemente vale la pena hacerla otra vez. 15 años después volví a correrla, esta es a las 24 millas, estoy usando una gorra diferente, llevo la misma botella de agua, pero ahora tengo una mochila y esta es mi mujer, ella me está esperando en la marca de las 93 millas. 93 millas, ya es el día siguiente, los ganadores de la carrera ya han terminado, se ducharon, cenaron, durmiendo y yo todavía estoy corriendo o caminando en realidad. Mi mujer está sonriendo acá, pero cuando llegué a este lugar me miró y dijo: esto no lo volvés a hacer nunca más. Y yo solo pude responder con 2 sílabas y ni siquiera me acuerdo si fue ok o sí querida. Creo que dije sí querida. Pero terminé y las primeras 25 millas de esta carrera fueron a través de nieve, o sea, el mismo curso, el mismo recorrido, pero otra carrera. Y realmente me sentí muy contento de haberlo hecho. Y ahora quiero alejarme de correr y volver a lo último, a lo que me quiero referir. Y eso es la ética del compromiso con la enfermedad crónica. El consentimiento informado está bien, pero la comunicación es más importante. En todas las cosas que me hicieron, todos los procedimientos, por cada procedimiento nunca firmé un consentimiento informado, nunca. En la clínica Mayo no creían en eso. Los abogados les dijeron que no importaba y lo que era más importante era comunicarse con el médico. Ahora, yo hago que mis pacientes firmen el consentimiento informado, pero escuchan mucho sobre lo que se les va a hacer. La ventaja que yo tengo es que yo puedo decirles a mis pacientes que a mí me hicieron una broncoscopía y sé cómo se siente, porque en la clínica Mayo cuando hacen una broncoscopía se la hacen despiertos, no dormidos, o sea que yo sé cómo se siente uno. No es posible en todas las situaciones el consentimiento informado, no es posible. En un trasplante pulmonar no lo creo.
el diagnóstico sin una cura conocida. ¿Qué tipo de consentimiento informado se puede pedir para un tratamiento experimental como el que me hicieron a mí? No sabían que me iba a hacer la pentastatina. A veces el consentimiento informado es difícil, a veces también es difícil probar la efectividad de la terapia. Por eso es que tenemos que hacer trials de drogas experimentales, por eso siempre se hacen los trials para fibrosis quística, por eso son tan importantes, porque es la única manera de saber cómo van a funcionar las drogas y además tenemos que tener pacientes que tomen placebo. Todos los tratamientos se deben probar con ensayos randomizados y con control. Yo diría que la respuesta probablemente es no en algunas circunstancias, aunque sería bueno si pudiéramos hacer ensayos randomizados y con control para todo, pero hay cosas que nunca se han sometido a este tipo de ensayos y se siguen usando todo el tiempo. Todos nosotros lo sabemos, uno de los más prominentes me parece que es el uso de paracaídas para evitar la muerte y el trauma mayor relacionado con el desafío gravitacional, o sea, una revisión sistemática de los ensayos randomizados y con control. Este es un artículo que realmente se publicó en el British Medical Journal en abril de 2003 y esta es la conclusión. Voy a leer solo esta parte. La efectividad de los paracaídas no se ha sujetado a una evaluación rigurosa usando ensayos randomizados y con control. O sea, revisaron toda la literatura y no encontraron nada, no lo puedo ni creer. Y dijeron que quienes están a favor de la medicina basada en evidencia han criticado la adopción de intervenciones evaluadas usando solo datos observacionales y tienen razón. La gente que cree que la medicina basada en la evidencia es todo lo que hay en la medicina, bueno, tienen que hacer este tipo de ensayos y concluyen diciendo, pensamos que todos podrían beneficiarse si los protagonistas más radicales de la medicina basada en la evidencia organizaran y participaran en un ensayo doble ciego, randomizado, controlado con placebo y el crossover del paracaídas. Y creo que voy a terminar con esto. Simplemente quisiera que sepan que de todas las cosas que aprendí, estas son las cosas que vuestros pacientes están atravesando. No tienen que buscar el misterio del mundo, fuera del mundo, porque está ahí, delante de nuestros ojos. Todos vivimos en el misterio visible del mundo. Como escribió sabiamente Oscar Wilde, es uno de mis autores favoritos. Y la otra cosa que escribió Oscar Wilde es... También uno de mis dichos favoritos es, sé tú mismo, todo lo demás está ya ocupado. Y con eso, si hay preguntas, con mucho gusto las responderé.